Buenas a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de comunicación. Quien les habla su profesor Ulises Oria. En esta oportunidad estaremos hablando de los pronombres. Claro que sí. Acompáñenme. Veamos la siguiente imagen. Vemos una persona sonriente, ¿verdad? Dice, yo estoy feliz. Tú estás feliz. Él está feliz. Estas palabras que se refieren a mí, a ti y a él, a esas palabras se les llama pronombre. Muy bien, así sí. ¿Qué es un pronombre? Recordemos que en primer lugar la palabra pronombre pertenece a una clase de palabra cuyos elementos hacen las veces del sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pronombre tiene la función de hacer referencia al sustantivo, ¿no? Algunos dicen sustituirlo, ¿no? O al sintagma nominal. Es decir, si yo digo María es hermosa, yo también puedo decir, en vez de decir María, voy a utilizar un pronombre, digo ella es hermosa. ¿Se dan cuenta? Entonces allí el sustantivo o el pronombre está haciendo la función del sustantivo. Se emplean para referirse a las personas, animales o cosas sin mencionarlo o nombrarlo. Existen varias clases de pronombres. En primer lugar, tenemos los pronombres personales, que ya ustedes lo conocen. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes, ellos. Son los pronombres personales. Son palabras variables que se emplean en una oración en lugar de un sustantivo. Es decir, en lugar de utilizar el sustantivo, voy a utilizar un pronombre para sustituirlo. Tiene un significado ocasional, es decir, un significado que puede variar según el contexto. Esto sí es cierto. Los pronombres presentan morfema de persona y número, o sea, te aportan la información de la persona de la que está hablando, si es de la primera persona, yo, de la segunda, tú, de la tercera, él. Número, si estoy hablando de una persona, yo, o si estoy hablando de varios, nosotros, tú o ustedes, él o ellos, ¿se dan cuenta? Me aporta esos morfemas, esa información me la da el pronombre personal. Algunos presentan también un morfema de género, claro que sí. Veamos el siguiente ejemplo. Inés. ¿Quién es ella? Ella es mi profesora Carmen. ¿Te das cuenta? Ella hace referencia aquí a la persona, ¿verdad? Ella, responde Inés, es mi profesora Carmen. ¿Ya? Fíjense que aquí ella hace referencia ¿a qué? A la profesora. Y ella hace referencia también a la misma. Entonces, como hace referencia a ella, decimos que ella pertenece a la tercera persona, ¿sí o no? Yo, primera persona, tú, segunda persona, él o ella, tercera persona. ¿Estamos claros, verdad que sí? Ok. Singular porque no estoy hablando de varias personas, sino de ella. Es decir, una sola. Eso es singular. Ah, pero también me da el género. Porque si yo no dije él, dije ella. Estoy hablando de una chica, ¿verdad? De una mujer. Exactamente. Fíjense toda la información que nos aporta el pronombre personal. Muchas veces nos aporta persona, número y género, ¿ya? No en todos los casos aporta género, pero por lo menos persona y número sí nos va a indicar. Aquí tenemos otro ejemplo. Trabajará conmigo en la exposición. Conmigo hace referencia al pronombre, ¿verdad? Está en primera persona, por supuesto, porque hago referencia a mí, a yo digo, a mi persona. El número sería singular. Aquí tenemos otro ejemplo. Nosotras organizamos el orden de emisión de preguntas y sugerencias. Entréguenlas hoy. Fíjense, aquí el pronombre está cabe. Entréguenlas está implícito en el verbo. Se le llaman pronombres enclíticos, ¿no? Aquellos pronombres que están insertos en el verbo y que yo se lo explicaba en clases anteriores, ¿no? Aquí podemos ver que el pronombre está inserto en el verbo, porque entréguenlas viene del verbo entregar, pero esta las hace referencia al pronombre, ¿no? A la persona.
Entrégalas. ¿A quién? A ellas, ¿no? Entréguenlas. Dice nosotras. Si es nosotras, está haciendo referencia a la primera persona. Pero como está hablando en plural, sería el número plural. Y género femenino porque no está hablando de nosotros, sino de nosotras. ¿Ves? Está hablando en género femenino. El pronombre personal se puede presentar de varias formas. Decimos que hay pronombres personales tónicos, aquellos que cumplen la función del sujeto o complemento nominal o verbal. Veamos el ejemplo de los pronombres tónicos. Que son los que nosotros conocemos generalmente, lo que más utilizamos, ¿no? En singular tenemos yo, mi y conmigo, ¿verdad? Singular de la primera persona. Plural de la primera persona, nosotros o nosotras, ¿ok? Cuando se refiere masculino o femenino. Segunda persona, tú, ti, conmigo, usted o vos. Aquí hay un error en la planilla, es vos con S, ¿ok? Ustedes, vosotros, vosotras, en segunda persona del plural. Él, ella, sí, consigo, ellos, digamos, la tercera persona de singular, ellos o ellas en la tercera persona del plural. Ejemplo, ellos preparan sus exposiciones. Ellos está haciendo referencia a la tercera persona y aquí participa como complemento verbal. Trabajaron contigo las preguntas y opiniones. Dice que aquí ellos o el sujeto participa como sujeto, perdón, el pronombre participa como sujeto, ellos. Y aquí participa como complemento verbal, es decir, complemento del verbo. Trabajaron contigo. Contigo está complementando el verbo. Complementa la función del verbo acá. Y también tenemos los pronombres personales átonos que cumplen la función de objeto directo o indirecto, que ya los conocemos por acá. Aquí los tenemos. Los pronombres personales que hacen funciones como objeto directo o indirecto. Aquí tenemos de la primera persona me, de la segunda, primera persona plural nos, segunda persona te y en plural sería os. Tercera persona singular él, ella, sí o consigo. Tercera persona en plural ellos o ellas cuando cumple la función de objeto directo o indirecto. Los, las felicito por su participación. Las. ¿Te das cuenta? Y aquí lo tenemos. El cuadro general de los pronombres personales. Bueno, que ya lo hemos visto anteriormente. Aquí tenemos los pronombres enclíticos. Recordemos que estos pronombres enclíticos son aquellos que aparecen después del verbo, es decir, vienen insertos y se unen a él para formar una sola palabra. Ejemplo, aprecia a tus compañeros, aprécialos. Este aprecia lo transformamos, aprécialos. Resumimos todo esto en decir aprécialos. ¿A quién? A tus compañeros. ¿Se dan cuenta? Ofrecen apoyo a tu compañero, ofréceselo. ¿Qué? El apoyo a tus compañeros. Como hay dos pronombres aquí insertos, ofréceselo. ¿Qué le vas a ofrecer? Apoyo. ¿A quiénes? A tus compañeros. Luego tenemos los pronombres demostrativos, que ya ustedes los conocen. Son aquellos que señalan a los seres expresando idea o lugar o distancia con respecto a las personas. Ejemplo, ese será beneficioso para nosotros. Generalmente los pronombres demostrativos indican distancia, cercana, mediana o lejana. ¿Ok? Siempre los digo. Son aquellos que indican distancia, cercana, mediana o lejana. ¿Cuáles indican distancia cercana? Este, esta, estos, estas
o esto. ¿Cuáles indican distancia mediana? Que son de segundo grado de distancia. Esos, esas o esos. ¿Y cuál indica distancia lejana? Aquel, aquellos, aquella, aquellas. ¿Se dan cuenta? Generalmente estos pronombres indican distancia cercana, mediana, lejana. Luego tenemos los pronombres posesivos, como los nombres indican. Son posesivos porque indican la idea de posesión de pertenencia referida a los participantes del diálogo. Mi decisión es importante, la tuya también. ¿Te das cuenta? Pero aquí mi no participa como un pronombre posesivo, sino tuya, porque está aquí el sustantivo decisión. Si no estuviera, quizás sí participaría como un posesivo, mi, lo que yo les explicaba, hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí mi sería un determinante, ¿no? Y aquí el pronombre sería tuya, porque hace referencia a una persona, la que te pertenece a ti. Y un pronombre posesivo. Ahí tenemos los pronombres posesivos en masculino y en femenino, ¿no? Ahí tenemos en primera persona el mío, el nuestro, en segunda persona el tuyo, en tercera persona el suyo, en femenino de la primera persona sería la mía, segunda persona la tuya, la suya. Y como neutro, lo mío, lo nuestro, lo tuyo en segunda persona y lo suyo en tercera persona. Masculino de la primera persona, los míos, los nuestros. Plural de la segunda persona, los tuyos. Plural de la tercera persona, los suyos. En el femenino, el plural sería las mías, las nuestras, las tuyas o las suyas. Luego tenemos los pronombres numerales. Estos son aquellos que hacen referencia al nombre de todo cuantitativamente preciso. Ejemplo, 5 se encargarán de preparar las preguntas para las exposiciones. Este 5 hace referencia al número de personas, de participantes, ¿eh? Está sustituyendo a los participantes, pero indicando cantidad. Por eso se llaman numerales. ¿Cuántos se encargarán de preparar las preguntas para las exposiciones? 5, ¿eh? Por eso se le llama numerales. Tenemos los cardinales, 10, 2, 10, 15, 50, 100, 200. Los ordinales, primero, tercero, undécimo, duodécimo. Tenemos los partitivos, mitad, tercio, cuarto, octavo, onceavo. Los múltiplos, doble, triple, cuádruple, quíntuple, décuplo. Los distributivos, ambos o ambas, sendos o sendas y cada. También tenemos los indefinidos. Recordemos que los pronombres indefinidos son aquellos que hacen referencia al nombre, pero de manera muy imprecisa, no definida, ¿no? Porque no indica con exactitud a la figura, al pronombre que hace referencia, ¿no? La cantidad o a la persona a la que está haciendo referencia no lo determina con exactitud. No se puede determinar con exactitud a quién está haciendo referencia, ¿no? Porque son palabras muy imprecisas. Ahí tenemos un ejemplo. Todos están convencidos de asumir una actitud positiva en el colegio. Pero ¿cuántos serán todos? No indica una cantidad exacta, una precisión en cuanto a la persona a la que está haciendo referencia, en este caso todos, ¿no? Alguno, alguno, algo, alguno, alguien, de más, ninguno, quien quiera, cualquiera, muchos, varios, pocos, todos y bastantes, entre otros, son algunos de los ejemplos de los aquellos pronombres indefinidos. Repito, se llaman así porque no indican con exactitud, con precisión, a qué persona gramatical está haciendo referencia, ¿verdad? Ni mucho menos la cantidad. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de primaria y secundaria. Para mí siempre será un honor y un placer guiarlos en este maravilloso mundo hacia el encuentro con los aprendizajes. Quien les habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.